Hola, buenos días. Qué gusto encontrarnos de nuevo en este amanecer, mitad de semana. Y continuamos con el estudio del texto sagrado y con la maravillosa y fascinante historia de la vida de José y sus hermanos. Recuerde compartir el enlace de este video. Déjenos también su like. Y también recuerde seguirnos en nuestras redes sociales como está al inicio de este video. Ahora le invito para que juntos iniciemos en oración. Mi Señor, gracias por este día nuevo, gracias por la vida, por las bendiciones. Gracias, Señor, porque nos amas. Estoy junto a mis amigos iniciando este estudio, rogándonos de sabiduría, entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy el capítulo número 42. Después que José fue puesto como el segundo al mando en Egipto, dice desde el verso 1. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José, y se inclinaron a él, rostro en tierra. Todavía existía disensión y división en la familia de Jacob. Y envía a sus hijos, a sus 10 hijos, menos al menor, al hijo de Raquel que le había quedado aún, Benjamín, para que estos 10 compren trigo allá en Egipto, como él se había enterado. José era el señor de la tierra, y estos al llegar se inclinan a él, rostro en tierra. Verso 7. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo, espías sois, por ver lo descubierto del país, habéis venido. Ellos le respondieron, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y he aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no aparece. Y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros, y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros. Y si no, vive Faraón que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. El comentario bíblico Andrews en la página 221 dice, habían pasado más de 20 años desde que lo habían vendido como esclavo.
José estaba vestido como gobernante egipcio y les hablaba en idioma egipcio. José no solo reconoció a sus hermanos, también recordó los sueños que Dios le había dado acerca de ellos. La acusación de que sus hermanos eran espías era una imputación muy grave, pero le brindaba una ocasión para que los hermanos de José le dieran la información que él necesitaba sobre su familia. Verso 18. Y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis? He aquí, también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Este Simeón era hijo de Lea. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal, y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Y venidos a Jacob su padre, en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo: aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra. José ahora era el Señor de la tierra, y sus hermanos fueron tratados como espías. Esto los asustaba, pues ellos habían obrado mal con su hermano hace más de 20 años. También dice el comentario: José introdujo un elemento importante en aquella tensa conversación. Mencionó que su temor de Dios era el fundamento para su cambio de plan. Invocar a Dios tranquilizó un tanto a los hermanos y también introdujo a Dios en la conversación. Se imaginaban que su actual situación era un castigo del trato dado a José. El tiempo no había eliminado su culpabilidad, sino que la había amplificado. Al oír su conversación, José se apartó y lloró. La confesión de culpa de parte de sus hermanos lo había conmovido. Desde el verso 31 al 34, ellos explican la conversación que tuvieron con el Señor de la tierra, con José, su propio hermano al cual ellos no habían reconocido. Y desde el verso 35, y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero, y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no aparece, ni Simeón tampoco. Y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él dijo:
no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino, ¿por dónde vais? Haréis descender mis canas con dolor al Seol. Estaban en aquella encrucijada, llevar o no llevar a Benjamín. Dice también el comentario en la página 222. El texto no nos da una base explícita para seleccionar a Simeón como el rehén. Sin embargo, siendo que Rubén como primogénito había buscado intervenir en favor de José, el segundo hijo mayor había de quedar como garantía. Simeón había sido también uno de los dos cabecillas en la cruel venganza contra los hombres de Siquem, que lo estudiamos en Génesis capítulo 34. Referente a Jacob, su reacción manifestó su dolor y se sintió angustiado porque siempre consideró que José había muerto y ahora que Simeón podía morir también o seguir preso, de modo que rehusó permitir que Benjamín se perdiera también, pues Benjamín era el único de los hijos de Raquel que le quedaba. No era un secreto en la familia que Raquel había sido la esposa favorita y que sus hijos eran los favoritos de Jacob. La familia de Jacob seguía dividida y necesitaba de restauración. ¿Qué historia esta? Quizá hoy el Señor está hablando mediante este texto a alguien que está teniendo una familia dividida, desquebrajada, una familia que necesita restauración. Solo cuando vamos a Dios, cuando Él cumple sus propósitos en nuestra vida, cuando somos probados por Él, entonces somos restaurados y las cosas pasan a ser diferentes. Hoy pongamos nuestra vida, nuestro hogar en las manos del Señor. Mi Padre, gracias por la bendición que nos das, por la vida, por tus cuidados. Ruego, Señor, que bendigas a cada uno y que hagamos un acto de conciencia de nuestra vida, de nuestro hogar, y nos pongamos en tus manos de amor sabiendo que tú eres fiel y justo. Transforma nuestras vidas, nuestros hogares también. Ponemos este día también en tus manos de amor, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga. Tenga un feliz día, una bendecida jornada.